El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: el que continúa fiel, el que continúa fiel. Y los textos básicos que vamos a estar estudiando son 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 33 al 35. 2 de Samuel 22, 33 al 35, Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad del grupo de WhatsApp para poder comunicar el mensaje de Dios. Todos enfrentamos retos y dificultades en el camino hacia el éxito. La diferencia que podemos ver bien marcada entre los que logran y los que fracasan está siempre marcado por el continuo propósito de los que caminan. Cuenta una historia real de la vida que un corredor norteamericano llamado Bob Compagner estaba resuelto a formar parte del equipo olímpico en el 1996. Él quería competir en el maratón. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa sin importar el nivel de sacrificio. Compagner fue poseedor del récord norteamericano en la carrera de maratón. Padecía de problemas estomacales desde la escuela intermedia. Esa condición no fue un impedimento para que este estudiante de medicina continuara como maratonista. Detenerme en medio de la carrera estaba fuera de toda consideración, dijo él cuando le preguntaron sobre su condición física. Con sus ojos puestos en la meta, este atleta sabía que tendría suficiente tiempo para descansar después del evento y 5 meses de preparación para las Olimpiadas en Atlanta. ¡Ay, qué tremenda responsabilidad! Cuando Dios deposita en nuestro corazón el deseo de lograr una meta específica, podemos estar confiados en que Él nos dará las fuerzas y las habilidades necesarias para alcanzarlas. Cada persona tiene sus propios obstáculos que debe vencer. En el caso de Compagner, la condición de su estómago le era un estorbo para ganar la carrera del maratón en las Olimpiadas, y en su vida había otra cosa como prioridad, y era ganar la carrera. En esta mañana te propongo lo siguiente: el que continúa fiel camina junto a Dios y no se rinde, persevera. Veremos la vida de 2 hombres de Dios que pudieron tener esperanza y fe al caminar fielmente y supieron obtener el fin de la carrera a causa de su perseverancia. Un hombre que fue uno de los reyes muy importantes de Israel, el segundo rey de Israel, y el otro hombre que trabajó en la obra misionera en el Nuevo Testamento con mayor ímpetu. Y ya usted seguro sabe, porque yo uso mucho sus escritos. Primer aspecto: camina fielmente junto a Dios y no te rindas, como lo hizo el rey David. Ya ha pasado más de un año en el que hemos estado enfrentando todo esto de la pandemia. El tiempo se va muy deprisa y nosotros, como dice la canción, nos vamos poniendo viejitos. Nuestras fuerzas en ocasiones se debilitan y a causa de diferentes problemas que tenemos acá en Cuba, tenemos que lidiar con aspectos que nos pueden hasta tocar en el desánimo, pero de parte de Dios te digo: camina fielmente junto a Dios y no te rindas, como lo hizo el rey David. Hoy podemos mirar el pasado, pero no podemos volver a vivir el pasado, no podemos retroceder al pasado, a no ser que Dios quiera hacer algo para su gloria. Lo que hemos dejado de hacer, sin duda alguna, lo podemos lamentar, pero no lo podemos solucionar. Debemos tener la misma visión que tenía el salmista y el rey de Israel, David, cuando expresó palabras tan contundentes como las que queremos en esta mañana nombrar. 2 de Samuel, capítulo 22. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 29. Y ahí Dios nos afirma en medio de su presencia, su dirección, su palabra,
la fuerza y la instrucción que Él nos puede dar. Versículo 29, es la experiencia de David. Y dice la palabra de Dios: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, aleluya. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. La presencia de Dios es luz en medio de las tinieblas. Había puesto antes aquí en mi escrito, es como luz en medio de las tinieblas, pero la rectifiqué. Es luz en medio de las tinieblas. La luz dispersa todos los temores que provienen de las tinieblas. Cuando yo era niño tenía un miedo voraz a andar en la oscuridad. Nosotros los que somos de ciudades tenemos el miedo ese de la oscuridad, con la diferencia de aquellos que viven en el campo que están habituados a la oscuridad. Y cuando tenía miedo a la oscuridad, corría. Recuerdo allí cuando me hice novio de mi esposa, en algún momento tuve que echar un patín tremendo porque me daba miedo la oscuridad del desvío de Maleza. El que es de Santa Clara sabe que da miedo de verdad. La luz nos trae tranquilidad. Qué diferente cuando iba por ahí, por el camino de la carretera del desvío, y venía un carro que me alumbraba todo el panorama, y ahí yo respiraba. La luz elimina las tinieblas y también elimina todo tipo de dificultad que podemos tener al caminar. Si hay baches, si hay huecos, si hay dificultades con alguien que nos quiere agredir. Como los israelitas, nosotros tenemos que tener la misma confianza en el Dios que nos pone una lámpara. ¿Y cuál es la lámpara que nos ilumina? Bueno, lo dice el mismísimo Salmo 119, versículo 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es el Señor. La lámpara de mi vida la tiene el Señor. Y qué bueno cuando yo pienso en los israelitas. El pueblo de Israel, cuando caminaba por el desierto, de día tenían una columna de nubes para taparle del sol, y en la noche tenían una columna bien fuerte de fuego que le iluminaba el camino y les daba el calor necesario. Desde el principio, Dios aparece como el Dios creador de la luz, que aparta las tinieblas de la luz. El salmista lo tenía bien claro, David lo tenía bien claro. El Señor era su lámpara. Hoy nosotros podemos experimentar la lámpara del Señor cuando leemos y volvemos a leer la palabra de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que en este tiempo de pandemia tenemos que reforzar la lectura de la palabra de Dios, reforzar la oración, estar confiados en la dirección del Señor. El versículo 30 allí nos dice el salmista: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Dios confirma a su pueblo por medio de su dirección y guía en el diario caminar. El salmista sabía que él podía con Dios derribar cualquier ejército. El salmista sabía que con Dios él podía también asaltar cualquier muro. ¿Y en qué momento David está escribiendo esta poesía hebrea? Es al final de su vida, cuando ya vio que todos sus enemigos habían caído debajo de sus pies. Hermanos, no pretendamos que el enemigo tenga que caer debajo de los pies, sino que Dios haga con el enemigo lo que quiere, porque Él dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Pero sepamos que si tenemos enemigos, los enemigos son hechos tierra en el nombre de Jesús, y no tengamos miedo al enemigo, porque Dios es quien pelea nuestras grandes batallas. Sigue el salmista diciendo ahí, sigue el rey diciendo: en cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Dios afirma a su pueblo por medio de su palabra. La confianza de los hijos de Dios se encuentra puesta totalmente en la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios la que en Génesis capítulo 1 le dio orden a todo lo que se fue viendo creado. Dijo Dios, se repitió en muchas ocasiones allí en el libro de Génesis capítulo 1. Y David creía en esa palabra. David estaba confiado en que cuando Dios promete, Dios cumple.
y recuerde las escenas de David cuando David estaba allí cuidando sus ovejitas antes de ser rey de Israel, cómo él podía componer en las noches porque confiaba en lo que Dios le daba como promesas. Tú y yo lo necesitamos en el día de hoy. Tú y yo necesitamos caminar con Dios. Tú y yo necesitamos hoy no aflojarnos en esta carrera, porque el enemigo quiere que nos aflojemos en la carrera, que miremos al lado, que estemos conscientes de nuestros problemas de estómago como Ken Pine, que no le tuvo en cuenta, y que nosotros le tengamos miedo a las cosas que vienen. Vienen cosas difíciles para el pueblo de Dios, pero nosotros derribamos muros, nosotros andamos con Dios y derribamos fortalezas. Dios da su fortaleza para afirmar a su pueblo para la batalla. Y fíjese los versículos 32 al 35. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce en mis brazos o con mis brazos. El pueblo de Dios depende no de la fuerza personal, sino depende de la fuerza de Dios. Tenemos que llevar a cabo esta tarea de creer y volver a creer en el Dios que nos ha llamado. Dios adiestra a sus hijos para la batalla, afirma los pies, adiestra las manos, ensancha los pasos, refuerza los tobillos y ciñe de poder la espalda. Sí, Dios describe, y ahí especialmente David describe a un guerrero preparado para la batalla, pero cuya fuerza se encuentra en Dios, no en los hombres. Y nos podemos cansar, podemos hasta desfallecer, pero en Dios derribaremos lo que sea para su gloria y honra. El salmista reconocía que con su brazo allí arquearía el arco de bronce, bien fuerte y bien duro, que era casi imposible de arquear. Pero cuando Dios se mete en el asunto, las cosas que suceden a nuestro alrededor son milagrosas. Y esas las que tenemos que creer. Hemos creído en Dios y hemos visto cómo Dios ha levantado muchas de nuestras familias de la fe. Ha levantado por su palabra a Rosy, ha levantado por su palabra a Eduardo y a su familia, ha levantado por su palabra a Madeleine, ha levantado por su palabra a muchos hermanos, y ahora pienso en la hermanita del Calero, Odalis, y su familia. Cómo Dios ha hecho grandes cosas y va a seguir haciendo grandes cosas cuando confiamos y volvemos a confiar en Él. En segundo aspecto, camina fielmente junto a Dios y no te rindas, como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue el hombre que persiguió la iglesia en sus comienzos. Fue el hombre que aprobó la muerte de Esteban, el diácono evangelista. Fue el hombre que caminó buscando a los cristianos de todos lados pensando que hacía el bien. Todo lo contrario, hacía un gran mal y mucho daño a la obra de Dios. Este hombre se encontró cara a cara con el Señor, camino a Damasco. Usted lo puede leer allí en Hechos capítulo 9. El Señor le mostró su poder hasta el punto de enceguecer y luego recobrar la vista. ¿Y por qué él tuvo que quedarse cieguito? Porque vio la luz del resplandor de la gloria. Si nosotros estamos dispuestos a ver la luz del resplandor de la gloria de Dios, quedamos ciegos, pero un día recobramos la vista porque el Señor nos las da. El hombre se volvió de un perseguidor recio en uno que luego sería perseguido. Él experimentó una fuerza tremenda en la ayuda de Dios cuando allí busca de Dios y se deja guiar por Dios. Filipenses capítulo 3, 13 y 14 nos hablan de un hombre que está totalmente confiado y que quiere caminar. Un hombre que no se deja vencer. Dice la palabra, hermanos, versículo 13,
Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, es importante que estemos conscientes que hemos pecado, sí, hemos pecado, nosotros podemos haber pecado, haber desobedecido la ley de Dios, pero hay que pedirle perdón a Dios después del pecado y tratar de no pecar para dejar atrás todo lo que nos está afectando. No quiere Dios que estemos cargando el pecado del pasado. Dios quiere que le hayamos pedido perdón y que lo olvidemos y que nos extendamos hacia lo que está delante. ¿Qué está delante? Un gran reto. El reto está bien marcado, el reto es reto de vida, es reto de la práctica, es reto de continuar y sigamos buscando la meta porque nos podemos entretener en otras cosas. Parece que había en Filipos aquellos que pensaban que habían alcanzado ya el ideal cristiano de la perfección, que ya habían llegado, pero Pablo tiene que ahí redireccionarlos a ellos a que puedan vivir una vida de continuo a la aspiración más alta. Sí, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, extendiéndome a lo que está delante. Era la idea de Pablo y la idea de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Él podía incluirse, él podía ponerse como modelo, pero él no quería hacerlo. Él quería que sus discípulos lo pudieran ver con sus propios ojos. Él cambió nuestra historia. Él cambió nuestra historia y quiere que cada uno en particular pueda experimentar lo que Pablo experimentó. Ese proseguir, ese seguir hacia adelante, ese seguir marcando el ritmo, ese seguir sin aflojarse en la carrera es complicado. Los fracasos, los pecados, las situaciones que nos rodean, las cosas que nos dejan aún ver el suelo, que no nos dejan caminar hacia arriba, tenemos que negarlo y tenemos que decir: yo sigo a Cristo, yo sigo la meta, yo quiero seguir al Señor como Pablo, extendiéndome a lo que está adelante. Hay un premio a alcanzar, y ¿a quién no le gustan los premios? A todos nos gustan los premios. Hay un premio a alcanzar y aquel premio lo podrán alcanzar solo los que siguen el camino. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es alcanzado por aquellos que quieren seguir el camino y que son obedientes, no a sus principios, no a los principios que le enseñó mamá y papá, sino a los principios del Señor. La carrera es larga, la carrera es compleja, pero los discípulos del Señor nos avalanchamos en una carrera que no tiene fin hasta llegar a la meta. La meta es segura en las manos del Señor. Camina fielmente junto a Dios y no te rindas, como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Y sabe cómo murió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, dice la tradición, que murió decapitado. No se rindió. Él hasta el último momento estuvo animando a su verdugo para que hiciera lo que le tocaba, sin miedo alguno. Y sin miedo alguno hoy vivamos la verdadera realidad que nos ha tocado vivir sin rendirnos. Concluyo. La vida no es una senda llana y nivelada, sino una serie de montañas y valles. Pasamos momentos en la cima de la montaña y es cuando todo parece claro y perfecto. Pero también hay periodos cuando sentimos que divagamos en una oscura caverna, palpando a tientas a lo largo del sendero y confiando en Dios para dar un paso firme de fe. Un corredor recibe un segundo aliento luego de esforzarse por continuar al sentir que ya no puede más, al elegir proseguir en fe sin importar cómo nos sentimos o lo que está sucediendo a nuestro derredor. Experimentamos el gozo del Espíritu Santo que nos llena y nos impulsa, nos levanta y nos anima para seguir. Toma un momento y decide en tu corazón ser persistente en tu fe,
fe en que Dios te va a guiar, en que Él te levantará cuando hayas caído, en que Él te fortalecerá para el momento de la prueba y en que a su tiempo te dará la victoria. Como dije al principio, el que continúa fiel camina junto a Dios y no se rinde, persevera. Recuerda ahí la experiencia de David, el hombre que joroba el arco de bronce, y recuerda también la experiencia de Pablo, el hombre que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Tendrá Dios una recompensa? Sí, tenemos en Dios una recompensa, y esa recompensa se le dará a aquel que persevera. El que continúa fiel camina junto a Dios y no se rinde, persevera. Dios te bendiga, hermano. Es un placer comunicar la verdad de Dios en esta mañana contigo y con tu familia. Dios te bendiga. Padre de amor, te pedimos que esta palabra de fe, esta palabra de aliento pueda llegar al corazón de mis hermanos, de todos, Señor. Oh Dios, haz que esta palabra caiga en buena tierra y que seamos perseverantes en esta carrera, que leamos más la palabra, que andemos más en la oración, que vivamos más la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.